Digamos que el flujo de trabajo dentro de mi proyecto está en que está mi escena, ¿cierto? Ahí, ¿cómo es esto? Está mi escena. Mi escena es la que contiene los elementos 3D y es la que realmente contiene mi juego. ¿M? Pero la escena únicamente trae los elementos de mi proyecto, así que hay un nivel más arriba, que es mi proyecto y es el que contiene las carpetas y los archivos de mi proyecto. ¿M? Esos archivos son assets y esos assets los traigo de otros programas, digamos este, que le voy a poner un puntico rojo. Este es un asset que es un script. Entonces hay un programa que me permite escribir ese script. ¿Mm? Este que le voy a poner de verde es un elemento 3D. Entonces ya sabemos que tenemos un programa como Blender que crea elementos 3D, ahí los edito. ¿Mm? Pero vean que son elementos, archivos externos que yo traigo de otros programas. Y así sucesivamente. Si este fuera un audio, pues si es un audio que yo descargué, pues simplemente traigo el archivo de audio. Pero si yo fuera productor musical y quiero crear la música para mi juego, pues ya habrá otros programas en los que yo edite el audio, lo grabe y luego lo traiga a la carpeta de mi proyecto. ¿Para qué? Para que ya luego posteriormente lo traiga a mi escena. Entonces digamos que este era un archivo que modelé de un cubito. Lo arrastré a mi proyecto y de mi proyecto lo arrastro a mi escena. Digamos que este es un script que voy a tener en otra escena. Entonces, aquí decido si no la traigo a esta escena, si la puedo traer a otra escena. Nosotros ya vimos, nos adelantamos en eso la semana pasada, en lo que es una escena de juego. ¿Mm? Entonces, una o varias escenas pueden estar asociadas a un mismo proyecto. ¿Vale? Por eso está ese concepto de carpeta de proyecto y las escenas. Yo decido qué elementos de mi proyecto pongo en una escena o en varias escenas o en la escena que esté utilizando. Listo. Entonces un asset es un elemento externo que yo traigo. ¿Listo? Bien. Ahora, ya sabemos que en Unity tenemos un modo de juego. El modo de juego es cuando le doy play y al darle play, él ejecuta el juego. Es como si fuera un programa y le hubiera dado doble clic al programa para abrirlo. Lo está corriendo, lo está ejecutando. Es la única forma de saber si lo que yo hago acá funciona. Vamos a hacer un primer experimento. Resulta que cuando yo creo cubos, él ya me tiene un collider, ya lo crea con un collider. Aquí voy a trabajar únicamente con elementos de Unity, con cubos y con elementos que yo pueda crear dentro. Entonces, estos dos cubos ya tienen un collider. Si yo trajera un elemento que modelé en Blender, por defecto no tiene un collider. No va a tener este componente. Es como si hiciera esto y le dijera que lo removiera. Entonces, está el elemento 3D, pero no tiene un colisionador, que es como va a pasar con sus proyectos. Entonces, para traerlo, recordemos que es un componente, le doy añadir componente y le digo un box collide. ¿Mm? Aquí decido incluso si quiero que tenga un perímetro mayor. Bueno, activo esto y activo esto y puedo modificar ese perímetro. ¿Vale? Listo. Ahora, en este momento, al tener un colisionador, en teoría, si yo en mi juego acercara estos dos cubos, ellos no podrían pasar de ese límite que es la línea verde, porque es un área que le está diciendo que no puede pasar de momento. Ya veremos que puede cambiar dependiendo de si es un colisionador de colisión o únicamente de detección, pero por ahora es de colisión. Entonces, si yo acercara un cubo hacia el otro, va a chocar. ¿Mm? Pero para que pase eso, aparte de decirle que tiene un colisionador, tengo que decirle que es un elemento que contiene física. Este es una simulación de lo que ocurre en nuestra realidad, ¿cierto? Ya tenemos luz. ¿Qué hace falta para que sea como nuestra realidad? Si yo pongo este cubo acá, ¿qué pasaría si yo levanto un cubo y lo suelto? La gravedad, profe. Gravedad, profe. Exacto, la gravedad. ¿La gravedad hace parte de qué rama de la ciencia? Física. De la física, exacto. Entonces tengo que añadirle un componente de física.
para indicarle que necesito propiedades de física sobre este elemento y me permita decir cuánta masa tiene, cuánta fricción tiene. Todo eso son términos de física. Y hay un componente en Unity que sirve para eso. Lo añado y se llama rigid body, cuerpo rígido. ¿Mm? Lo que le estoy indicando es que este es un elemento que va a tener las propiedades de física que ya tiene Unity y que es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un objeto sólido. Y vean que cuando lo activo me da ya parámetros que puedo modificar que tienen que ver con las propiedades físicas que tendría ese objeto. Masa, rozamiento angular, si quiero activar o desactivar la gravedad sobre ese objeto, si es un objeto kinemático o no lo es, si quiero que detecte la colisión con otros objetos o no. Sí, tengo todas estas propiedades. Ahora, si le doy play, voy a ver que ya está afectando la gravedad sobre el objeto. ¿Ven? Cayó, porque lo dejé, pues, obviamente arriba y la gravedad se activó, cayó hasta que detectó un objeto con el cual pudiese colisionar. Este plano yo lo creé en Unity y como lo creé en Unity, por defecto tiene un colisionador. Pero si yo se lo desactivara, en estas casillitas en cada componente tiene al principio como el icono del componente y al lado una casillita y luego el nombre. La casillita me permite activar o desactivar el componente y esto por lo general es como para probar si hay algún componente que esté dando problemas. ¿Mm? Entonces digamos aquí, para este experimento, desactivo el colisionador del plano y cuando le dé play, pues ya no va a tener el cubo con qué colisionar. ¿Qué creen que va a pasar? Que sigue derecho. No le está indicando nada que le diga, hey, vas a colisionar contra esto. Es más, si colocara este cubo, digámoslo que así, voy a activar el colisionador del plano, pues va a colisionar en una esquina de este cubo, porque este tiene un collider, y pues seguramente se va a ir de lado, porque va a colisionar la mitad, entonces debería como rotar de forma rara. ¿Mm? Ahí está. Entonces, para responder tu duda puntualmente. Lo primero que tenemos que hacer para que los colisionadores funcionen es que el elemento que tiene que interactuar con ese otro elemento tenga un cuerpo rígido, un rigid body. O si no, simplemente pues le estoy diciendo que es un objeto de colisión, pero que no está interactuando con otro. ¿Vale? Ahora, voy a ir un poco rápido. Resulta que los colisionadores también tienen unas propiedades, ¿cierto? Acá. Nosotros no vamos a ver todas, porque aquí nosotros incluso podemos programar que la colisión sea afectada por el material que tenga. Y así yo puedo decir que si esto fuera un suelo de cemento y luego coloco otro plano que fuera de plástico, uno deslice más rápido sobre el otro. Eso lo puedo programar. Puedo decir que las colisiones se estén asociadas a un material en específico. Eso no lo vamos a ver. Vamos a ver la primera parte que es de pronto la más útil. Y es si ese colisionador es un trigger o no es un trigger. ¿Mm? Un trigger es como si fuese un, un botón, llamémoslo así, donde le permite que este colisionador únicamente actúe como que si detecta algo dentro de él o si no lo está detectando. Un estado de detección y un estado de no detección, un estado verdadero y un estado falso. Por eso lo llama así, como trigger, como si fuera un botón de pulsar. Pero para que se entienda mejor, cuando yo activo esta opción, ya no colisiona directamente, sino que únicamente le informa al programa si hay otro objeto dentro de ese espacio de colisión. ¿Sí? Ya va a poder pasar a través de él, pero sí internamente le está diciendo al programa que hay otro objeto que está dentro de esa área. Y yo puedo usar esa información para poder hacer un poco lo que yo quiera, para activar una animación, para de pronto desaparecer un objeto, para de pronto sujetar un objeto, cambiar el estado de un objeto. Puedo usar esa información simplemente de estado verdadero o falso, si lo detecta o no, para poder hacer muchas más cosas. ¿Listo?
Entonces, cuando nosotros queremos interactuar con otro objeto, ¿m? Sí, está. Pero únicamente queremos que se nos informe si ese objeto está interactuando con otro, pero que no choque con él, sino que nos dé como ese dato, tenemos que en la propiedad de colisionador activar la opción de que es un objeto, un colisionador tipo trigger, de detección. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Todo. Bien, profe, ya ahí estaba siguiéndolo. Me faltaba ahora lo del cuerpo rígido. Ya le puse lo del cuerpo rígido, lo del rigid body al personaje y ahí sí ya me detectó la colisión. Sin Vale, genial. embargo, ahora entonces me está haciendo la colisión, pero el muñequito se me cae. Vale, en ese caso tienes que ver que haya un plano, que haya un suelo con un colisionador para que sepa que tiene que frenar, que hay una superficie. Profe, Ok, una ¿Sí? pregunta. Profe, Eh, eh, sí, profe, dime. tengo una gran duda. La clase pasada, pues no tuve la conexión, se me fue la conexión y quedé, pues, en el aire, como dijo el otro. Mi duda es, ¿el reto 4 hay que entregarlo o no hay que entregarlo? Porque la señora Esa Ivana la dijo respondí con el que no acceso. había, no era necesario entregarlo, entonces es mi duda. No hay que entregarlo. Esa duda yo no te la puedo responder, te la Sí. responde la tutora porque ella es la que califica y la que determina cómo, o sea, qué parámetros de entrega hay. Lo que se propone en la asignatura es entregar, creo que un reto 4, pero digamos que si la carga de trabajo es muy pesada, la tutora es la encargada de determinar con ustedes si hay cosas que no se entregan y se le da más energía al trabajo final. No te lo puedo decir yo porque em, eso es potestad de ella, ¿vale? Ok, Entonces pregúntale a ella. Vale, listo. Entonces, entonces no me interrumpa. ya sabemos un poco más de los términos, ¿cierto? Esto es importante porque si queremos decirle más adelante a alguien que quiero que este objeto pueda, que cuando detecte la colisión con este otro objeto, imaginemos que yo tengo este caso, que mi objeto avanza y en el momento en que choca contra este cubo, ¡pum!, desaparece. Ya sé qué términos puedo usar para indicarle eso, si lo fuera a hacer una persona. Ujú. Usa el componente de Box Colisión. Collider con la propiedad de trigger para decirme, para hacer que cuando mi personaje, que es este cubo, choque contra otro elemento, ese otro elemento desaparezca. Y aquí lo dije mal, porque dije ese otro elemento. El término correcto sería que cuando detecte que choca contra otro game object, ese game object desaparezca. ¿Mm? Y es importante saber esos términos porque pues es la mejor forma de guiar a ChatGPT si vamos a usar esta herramienta o si le estoy pidiendo un tutorial en YouTube. Muchas veces pasa que quiero hacer una función en específico dentro de Unity, pero no sé cómo ni siquiera escribir la búsqueda para que me dé el tutorial que necesito. Entonces, en este caso, yo podría buscar un tutorial en YouTube que me diga cómo hacer que un game object desaparezca cuando choca contra un box collider de mi personaje. ¿Mm? Y seguramente ahí sí yo voy a encontrar información mucho más cercana a lo que necesito. ¿Listo? Entonces, por eso repaso estos términos, para que ustedes tengan como esa traducción entre el lenguaje que nosotros queremos hacer con el lenguaje técnico de Unity y puedan encontrar ayuda. ¿Listo? Ahora, vamos a comenzar a hacer los ejercicios de la semana. En esta primera semana, nosotros proponemos, denme un segundito, proponemos unos primeros ejercicios, ¿cierto? Eh, proponemos, creo que son tres scripts, si no estoy mal. Sí, tres o dos scripts, si no estoy mal. Yo aquí tengo la lista de los que corresponden a la semana uno y a la semana 2. Eh, el repaso que voy a hacer acá es en el orden en el que nosotros lo vemos en los videos.
¿Cómo parece? ¿Sí? Pero la diferencia está en que voy a tratar de estructurar los scripts de una forma diferente. Se los voy a repasar muy rápidamente para no gastar todo el tiempo que se gastan los videos, solamente para que ustedes entiendan un poco lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, vamos a meternos con scripts. Voy a eliminar este cubo, voy a eliminar este cubo, me quedo con el plano. Ah, y este game object lo elimino. Lo importante en una escena siempre es guardar el nombre de los objetos para saber a qué corresponden. Entonces aquí yo ya me guío, que este es el suelo. Voy a crear una esfera y la voy a llamar personaje. Lo correcto a veces para guiarse mejor y también para, si ustedes buscan algún ejemplo o alguna ayuda afuera, es llamar a nuestro personaje como game player, jugador. ¿Listo? Jugador. Aquí lo voy a dejar todo en el centro. Y este es nuestro personaje, nuestro game player, nuestro jugador. ¿Vale? Voy a añadir otro elemento únicamente pues para tener interacción con ese otro elemento. Entonces, este lo voy a llamar, llamémoslo como está, cubo. Cubo A. Listo. Recordemos que nuestro game player, como lo creé en este caso desde Unity, ya tiene un colisionador. Ahora, siempre nuestro game player tiene que tener la propiedad de rigid body, porque es el único que va a interactuar con otros objetos. ¿Mm? Entonces, a él le añado la propiedad de gameplay. Y una práctica correcta es usar un tag. Un tag es como un identificativo, una etiqueta que le pongo a un elemento que es importante en mi escena. En la ventana de propiedades, yo siempre voy a tener en la parte superior a cualquier objeto que cree, cualquiera. Vean que si selecciono cualquiera, voy a tener en la parte superior estos datos. El nombre del objeto de juego, al ladito una flecha. Esta flecha me permite activar o desactivar el objeto de juego de la escena. Si yo le quito esta palomita, este chulito, el objeto está en la escena, pero está desactivado. Es como si no existiera. Hubiese dejado de existir. ¿Mm? Aquí voy a hacer un paréntesis rápido. Es como si yo, este ya tiene rigid body, le diera play. Aquí la esfera va a caer y va a chocar. Pero si yo cojo mi suelo y la desactivo de la escena, es como si dejara de existir, hubiera desaparecido. Yo fuese, perdón la expresión, yo fuese Dios y hubiese eliminado eso de la existencia de mi escena. La esfera va a caer. Esto es genial porque luego puedo jugar con esta propiedad para hacer que objetos aparezcan y desaparezcan. ¿Listo? Retomo. Después de esto, yo tengo dos cajitas abajo, una que dice tag y otra que dice layer. Layer no los vamos a utilizar, es para crear como diferentes capas de juego en una misma escena. Eso es como un tema mucho más expandido. Vamos a usar este, tag. Tag es simplemente un identificativo, ¿sí? Es que yo tenga un objeto y que pertenezca a un grupo de objetos que tienen esa misma etiqueta. Lo correcto siempre es que nuestro player tenga el tag de player, de jugador. ¿Mm? ¿Por qué es importante los tags? Digamos que yo aquí tuviese otro objeto, otra esfera, y quiero que este personaje, mi personaje, interactúe, que este objeto, perdón, interactúe únicamente con mi personaje, que si choca con mi personaje, desaparezca este cubo. ¿Mm? La única forma de hacerlo es diciéndole que únicamente lo haga si lo hace con el objeto que tenga el tag de player. ¿Eso qué me permite a mí? Que si de pronto esta esfera más adelante interactúa con esta, no lo afecte, porque no tiene ese identificativo. ¿Vale? Para eso son los tags. Entonces, casi siempre le ponemos, o siempre, a nuestro game player el tag de player, para que luego podamos hacer que todas las interacciones y todos los objetos sean afectados únicamente por el jugador y no de pronto surjan interacciones raras. Bien, entonces, retomando. Vamos a hacer el primer script. Necesitamos una carpeta de scripts, ¿cierto? Ahí los vamos a almacenar.
Problema si nosotros colocamos nombres con caracteres especiales. Los caracteres especiales para el mundo de la informática son los que pertenecen a nuestro idioma español, como las tildes, las ñes o incluso los espacios. Sobre todo tildes y ñes porque no están dentro del alfabeto inglés. Entonces lo ideal es no poner ninguno de esos caracteres, tener mala ortografía o escribirlos en inglés. Digamos que este va a ser un script de movimiento. El Recording nombre in de estos progress. scripts importantes y más adelante los voy a utilizar en otro script para referenciarlo. Quiere decir que si este nombre es lo más claro posible, pero lo más abreviado, va a ser mucho mejor para mí como programador, para que no tenga que luego memorizarme cuál era el que, cómo se llamaba el de movimiento, porque le puse un nombre larguísimo, como movimiento personaje principal. Entonces, lo ideal es siempre abreviarlo. Entonces, aquí le voy a poner movimiento personaje o player. ¿Mm? Nunca dejar espacios en lo posible. Todo pega y a varias palabras. Pues vean que aquí puse movimiento y el player en mayúsculas, así uno ya puede leerlo mucho mejor. Cuando le doy clic y lo creo, Unity siempre va a hacer algo. Va a hacer una compilación de los scripts para saber si todo está bien. ¿Por qué? Cuando yo creo un script, él ya me crea un código dentro de ese script, un código muy básico, como una plantilla de ese script. Y Unity verifica eso, que esté bien escrito. Lo mismo pasa si yo creo cualquier otro script, digamos, creo este. Él lo va a compilar, pero va a compilar ese script y todos los que yo tenga. Por eso siempre va a pensar cada vez que yo creo un script. Cuando tengo un error dentro de un script, él me va a decir en ese momento qué error tiene, qué script lo tiene y en qué parte lo tiene. ¿Vale? Entonces voy a eliminar este. Nos quedamos con el de movimiento. Y repasemos lo que está en la semana. Entonces, en la semana, un segundito. Dame un segundito. Ya, lo siento. Es que me adelanté. Estos son de la semana 5. Estamos en la semana 4. Ya. Entonces aquí, estos son los de la semana 4. Son 4 scripts. Entonces, el primer script, o bueno, la primera acción que nosotros vemos es movimiento de un personaje con las teclas. Es algo súper sencillo. Son estas instrucciones. Abramos el script. Entonces le voy a dar doble clic. Al darle doble clic al script es como si abriera el archivo. Y lo que va a hacer siempre es abrir el editor de código que tengamos instalado. Si ustedes tienen Visual Studio Community, va a abrir ese programa. Yo tengo Visual Studio Code, entonces pues me abre Visual Studio Code. Si vieron, Visual Studio Code es mucho más liviano, así que me abre mucho más rápido que el otro. Pero con ambos pueden hacer exactamente lo mismo. Ahora, abrí ese script. Este es un script nuevo, el que yo creé acá. Y vean que tiene ya un código escrito. Siempre la primera parte de un script, por lo menos en Unity y en el lenguaje de programación que usa Unity, que es C#, la primera parte se refiere a las librerías que va a utilizar. La librería es la que va a permitir llamar los fragmentos de código que necesito si quiero hacer alguna función en específico. Entonces aquí usa la librería de Unity, por ejemplo, y bueno, usa otras dos. Ahora, el public class es como la clase pública, lo primero que está dentro de un script, por lo menos un script pequeñito. Y vean que el public class siempre tiene, el nombre de la clase pública es el nombre del archivo. Mi archivo, yo lo llamé, mi archivo de script, yo lo llamé movplayer, contando las mayúsculas y minúsculas, y la clase se llama exactamente igual.
Esto no es estricto. O sea, yo podría tener un nombre diferente en la clase pública a la del archivo, pero mi consejo para los ejercicios que vamos a hacer es que siempre vean que corresponde el nombre de la clase con el nombre del archivo, para que no les dé problemas. ¿Listo? Tómenselo como una norma, por lo menos para esta asignatura. Para esta asignatura, para quien sea programador y si más adelante estudian un poco, hacen cursos más avanzados de esto, se darán cuenta que no siempre es necesario. Pero por lo menos para que no tengamos errores simples, hagámoslo así. Ahora, en un script por defecto yo tengo dos estados. ¿Listo? Dos void. Uno que es void start y otro que es void update. Ahora, pregunto para quien haya visto los videos de la semana. ¿Qué pongo dentro del void start y para qué me sirve o qué hace y qué hace el void update? ¿Quién me dice esa diferencia? Profe, el estar es cuando recién se inicia la ejecución de la escena y el update es cada frame que se va actualizando. O sea, como cada segundo. Exacto, exacto, muy bien. Resulta que cuando yo corro un juego o un programa, realmente pasa con cualquier programa, como este Paint que yo tengo aquí abierto. Sí, no. Resulta que cuando yo corro un juego, pasa algo muy parecido a lo que pasa cuando yo veo un video o una animación. La clase pasada nosotros vimos que para hacer la animación, por ejemplo, de una bolita que iba rebotando o que hacía cualquier cosa, ¿cierto? Para que yo viera esa sensación de movimiento que pasaba, que yo tenía un frame que es como si fuera una fotografía de la bolita acá, luego una segunda foto de la bolita acá, luego otra acá, luego otra acá, luego otra acá, luego otra acá. Y cuando yo veo todo rápido, tengo la sensación de que la bolita se está moviendo. A cada fotografía se le llama un fotograma o un frame. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo, este sería un frame 1, este sería el frame 2, este sería el frame 3. ¿M? Y en un juego pasa exactamente lo mismo. Para que yo pueda ver el movimiento de los objetos, el juego cuando corre, él corre muchos fotogramas, muchos frames rápidamente y todo el movimiento que yo vea pues está en torno a esos fotogramas. Es como si yo viera fotografías del juego. ¿M? Y se pudieran ver pues en tiempo real y pues esas fotografías son las que me permiten ver que la bolita rebota, que anda y se mueve. Hay una escala en el mundo de los videojuegos que se llama bueno, en la animación, PS, que significa frames por segundo, frames per second. ¿Mm? Fotogramas por segundo. Cuando ustedes ven de pronto quien sepa de rendimiento de juegos y que le gusta el mundo de la tecnología, dice, no, este juego está corriendo a 120 FPS. Se refiere que en un segundo el juego me muestra 120 fotogramas. ¿Mm? Cuando un juego tiene muy poco rendimiento es que no corre a 10 FPS y se ve que todo anda como trabado. Para que un juego sea óptimo, mínimamente tiene que correr a 30, que es la cantidad de fotogramas que nosotros vemos en nuestra realidad o que nuestros ojos perciben. Lo mínimo, que son 30. ¿Mm? Bien, ¿por qué digo esto? Porque el voy a estar, como decía nuestro compañero, se refiere a lo que va a pasar en el primer fotograma. Digamos que aquí yo tengo varios fotogramas en el juego. Cuando yo le doy play, él comienza a correr estos fotogramas. Y los comienza a correr. ¿Mm? El void start es lo que va a pasar únicamente en el primero. El script o el código que yo ponga en esta parte, dentro de estos corchetes, se va a ejecutar una sola vez y va a ser cuando se corra el fotograma número 1. Es solamente ahí se va a correr. Y el void update va a correrse en cada fotograma del juego. Quiere decir que el void start es, digamos, este verde. Void start. Se corre una sola vez y en el número 1. Y el void update, que voy a señalarlo con naranja, se corre acá,
se vuelve a ejecutar acá, se vuelve a ejecutar acá, 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 y así sucesivamente hasta que yo detenga o cierre el juego. Digamos que todo lo que yo ponga en el void update, ese fragmento de código lo va a leer y lo va a ejecutar acá. Luego lo va a leer y lo va a ejecutar acá. ¿Sí? Resulta que, pues esto sí ya es como un dato curioso. Cuando nosotros iniciamos haciendo scripts, casi siempre para tener funciones que yo requiera llamar en todo momento en mi juego, como por ejemplo el movimiento de un personaje, pues lo ponemos en el void update. Pero como es un fragmento de código que se va a correr en cada fotograma, es muy ineficiente, porque le va, o sea, así sea simplemente 3 líneas de código, el computador tiene que leer esas 3 líneas de código 30 veces y corre a 30 fotogramas por segundo cada segundo. Le supone una carga. Pero para ejercicios simples como lo que estamos viendo es genial, porque me soluciona lo que yo quiero hacer rápidamente. Ahora, sabiendo eso, voy a poner ¿Alguna duda? acá, nuestro código. Mm. Entonces, tenemos lo que ya dije arriba, la clase. Vean que en el voy a estar no llame nada, porque yo lo que quiero es que mi personaje se mueva, ¿cierto? El código. Si quiero que mi personaje se mueva, necesito que él reconozca los controles de mi juego en cualquier momento de mi juego. Entonces, si yo lo colocara en el voy a estar, únicamente va a funcionar en el frame número 1 y ya más adelante no voy a poder usar ese código de movimiento de ahí. Sí, nunca. Mamá, dime. ¿Y si usted se lleva las palomitas en el bolso? Hacen eso para sus proyectos, siempre pueden copiar el código que tengan de otro lado si saben que funciona bien, pero si copian todo el código entero, asegúrense de que la clase corresponde al nombre del archivo que ustedes tienen abierto. Ahora repasemos lo que pasa dentro del void update. ¿Qué creen que está pasando acá? ¿Quién me dice? De hecho, aquí me lo está copiando. Aquí me está dando la, la copialina, la solución. Controla el avance del personaje, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? A cada rato la señora hace lo que le gusta. Pues, profe, ahí como se puede como observar o intuir, él solo está como detectando algo que pasa verticalmente. Bien. Vean que realmente lo que hace un script dentro de Unity es usar estos recursos que están en las propiedades. Si yo quisiera mover mi personaje, ¿qué haría si únicamente tuviese estos valores? Sería llevar mi cursor acá y mover este valor, ¿cierto? Si yo quiero moverlo en el eje X, pues simplemente modifico este valor. No, es que a veces uno compra. Si yo lo quiero mover en el eje Z, Está muy delicioso. Eso se va a dar después del monte. transformación, y dentro del componente de transformación decir qué valor quiero mover, la propiedad de posición, y luego indicarle qué eje, ¿cierto? Es como si estuviera explorando un cuarto dentro de un cuarto. Entonces, objeto de juego, que es lo más grande. Luego, propiedad de transformación, que es lo más pequeño. Y dentro de transformación, posición, que es más pequeño. Y dentro de la posición, el eje en particular que quiero mover. Eso es lo que hace el script. Accedo a la propiedad de transformación.
Luego, a la propiedad de posición, que aquí sería traslación. Y vean que dentro de paréntesis tengo tres valores, ¿cierto? Están separados por coma. Un 0 y esto, que es un valor entero. ¿Qué creen que significa cada valor? No Los sé, incrementos profe. en cada eje, Significa, exacto, los valores en cada eje. X, Y y Z. Ahora, resulta que Unity, por eso tiene librerías, tiene ya código que ya alguien ha hecho, un script entero, y lo ha guardado en una librería y que ya le da instrucciones de lo que necesita hacer para que yo no le tenga que decir que quiero que se controle con la tecla tal y que con la tecla tal haga tanto y luego se incremente ese valor tanto porcentaje. Para que yo no tenga que programar todo eso, recurro a las librerías que tiene y pongo únicamente el nombre que tiene ese código dentro de la librería. Por eso tiene este nombre extraño. Esto hace parte de las librerías de Unity. Y lo que indica es una entrada y particularmente una entrada de Axis. Siempre que sea un input get Axis se refiere a una entrada de teclado de movimiento. Esta etiqueta de vertical y esta etiqueta de horizontal le va a decir qué movimiento va a hacer, o sea, qué combinación de tecla va a usar. ¿Mm? Esto yo lo puedo cambiar dentro de Unity. Yo puedo ir, creo que era aquí en, creo que, a ver, si es preferencias. Project Settings. Exacto, Project Settings. Yo siempre me tiendo a confundir, perdón. Entonces vamos aquí en Input, Axis, vean. Y aquí está todos los atajos, o bueno, toda la forma en que Unity identifica algunas funciones que ya tiene predeterminadas. Vean que aquí en el script yo estoy usando horizontal y vertical. Y aquí están, horizontal y vertical. Unity ya tiene eso predeterminado, ya lo tiene preprogramado. Entonces me dice qué teclas ya tiene predeterminadas para el movimiento horizontal y cuáles para el movimiento vertical. ¿Mm? Si yo quiero cambiarlo a otras, pues aquí yo lo puedo cambiar. Aconsejo no hacer. Y vean que no solamente está para esto, sino hay otras, como Fire 1. Fire 1 se refiere a la tecla, al botón izquierdo del mouse, al clic. Fire 2 al botón derecho. Fire 3 creo que es la tecla, el botón de scroll del mouse cuando lo oprimen. Jump es la barra espaciadora. ¿Mm? Mouse X y Mouse Y es el movimiento del mouse en los dos ejes, que detecte ese movimiento. Bueno, y aquí están pues varios. Ustedes pueden averiguar, y para eso está la documentación de Unity, pueden averiguar qué significa cada uno de estos, o pueden preguntarle a ChatGPT y él les va a decir exactamente para qué funciona cada uno de estos. ¿Vale? Voy a cerrar acá. Entonces, para resumir, regreso aquí al script. Lo que está diciendo es que entre la procesión de transformación de traslación dentro del objeto de juego y luego los valores X no haga nada, Y no haga nada y el valor Z use el componente que me permite el movimiento en las teclas que corresponden a vertical. Aquí hay algo de más. Esto de aquí yo lo puse extra. ¿Qué creen que significa? para que sea un tamaño de paso pequeño, profe. Exacto. Voy a ponerlo acá. Y lo pego. Yo puse este Z porque pues él ya tiene una velocidad de ese movimiento predeterminada. Esa velocidad la puedo modificar en el panel que les acabo de mostrar de las preferencias de usuario, pero no es aconsejable hacerlo porque eso afecta a todo el proyecto. Todo el proyecto es todas las escenas, todo el proyecto en general. Entonces, pues lo que hace realmente este valor de este fragmento de código acá es ponerme un valor numérico, digamos 12. Entonces va a decir que el objeto se va a mover 12 unidades. Como yo no puedo cambiar este valor desde acá, entonces lo que sí puedo es tomar el valor que me genera y dividirlo. Esto es una operación matemática de calculadora, una operación simple. Esto dividido el valor de acá, 50, y me arroja un resultado.
Y obviamente, como es división, pues es un resultado mucho menor. Y toma ese resultado como el valor único que tiene este, esta parte del componente. En resumen, pues estoy ralentizando la velocidad. Si quisiera acelerarlo, pues lo contrario de la división, que es. ¿Cuál es la operación contraria a la división? La Multiplicación. multiplicación. Exacto. ¿Mm? Por eso lo tiene. ¿Vale? Ahora, este controla el avance. Este controla la dirección, hacia donde mira. ¿Qué pasa con la dirección? Hagámoslo con esto. Ya un valor está controlando este avance en un solo eje, en el eje Z, ¿cierto? Recuerden, eje Z es porque X, Y y Z está modificando el eje Z, o sea, el eje azul. Recuerden que aquí en Unity el eje Z no apunta hacia arriba como en Blender, sino apunta hacia el frente. ¿Vale? Y la dirección, si yo quiero cambiar la dirección, ¿qué de estas tres propiedades tengo que modificar? La rotación, exacto. Si yo quiero, voy en un coche y lo voy a llevar hacia la izquierda, pues el coche tiene que rotar para que siga avanzando hacia, pues, enfrente, pero hacia otra dirección. Aquí conviene para este ejemplo cambiarla a las coordenadas locales para que se entienda. Si yo lo voy a rotar, pues tengo que modificar este valor de Y para que lo pueda redireccionar, ¿cierto? Entonces vean qué pasa eso. Estoy accediendo a la propiedad nuevamente de transformación, pero esta vez a la rotación, y luego escojo el eje en el que quiere rotar. ¿Qué eje tengo que rotar? ¿Qué eje se mueve acá? El eje Y, ¿cierto? Y ahí está. X, Y y Z. Si quiero que rote más lento, pues puedo dividirlo. O si quiero que rote más rápido, puedo multiplicarlo. ¿Vale? Y aquí hay un código extra. ¿Qué creen que significa este? ¿Quién me dice? De que cuando oprima el mouse, el objeto suba 3 posiciones en Y. Exacto. Este es una condicional. Sabemos que es una condicional en programación. O lo repasamos. Creo que esto lo vieron en el semestre anterior o en el anterior, si no estoy mal, ¿cierto? Cuando hacían esto en 2D. Una condicional me dice que si se cumple esa condición, se va a ejecutar. Va a tener una consecuencia. ¿Mm? Entonces aquí lo que me dice es que si se cumple lo que yo le estoy indicando acá, va a pasar esto. Si no se cumple, no va a pasar. ¿Qué es lo que le digo que está pasando? Que si yo oprimo el botón Fire 1, que ya les dije que el Fire 1 es el clic del teclado, entonces se va a cumplir que el objeto va a desplazarse 3 unidades en el eje XY, en el eje Y. ¿Mm? Y es el que apunta hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le dé clic, va a saltar, va a desplazarse 3 unidades arriba y como tiene la gravedad, pues solito va a regresar hacia abajo. Hace la función de salto. ¿Listo? Ahora ya lo expliqué. Guardémoslo. Cuando yo modifico un script y lo guardo, él va a repasar que ese script esté bien escrito, que no tenga ningún error de sintaxis. Cuando en programación les digan error de sintaxis, es lo mismo que le dijeran error de ortografía dentro del mundo de la programación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo olvidé poner el punto y coma acá y guardo? Él aquí me va a decir que hay un problema. Cuando sale esta advertencia roja, por lo general es que hay algún problema y no voy a poder correr el juego hasta que corrija ese problema. ¿Mm? Puedo irme a la consola y aquí me dice el problema. De hecho, él me dice, ¿cuál es el script que está molestando? Es el move player. ¿Y en qué línea está molestando? 20 a 60. Acá está, la 20. Ahí está el problema. Y me dice el problema.
que esperaba esto, el punto y coma. Y te da más agua. Esperaba encontrarlo, entonces se lo regresamos. Sí. Punto y coma y guardamos. Cuando lo corrijo, ya me dice que todo está bien. Vale. Ahora, vean que el script únicamente me dice lo que tiene que pasar, pero yo no le he dicho en ningún momento a qué objeto de juego se lo tengo que asignar, ¿cierto? No le estoy diciendo qué objeto de juego es el que tiene que entrar dentro de la transformación, la traslación y modificar esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asignárselo al objeto de juego que yo quiero que haga eso. Entonces se lo voy a asignar a mi player, a él. ¿Cómo lo hago? Tomo mi script y se lo arrastro encima. Puede ser acá o puede ser acá. O incluso puede ser aquí. ¿Vale? Yo aconsejo hacerlo acá, porque pues es más seguro de que de pronto no se lo asigne a cualquier otro objeto por error. Vean que cuando se lo asignó es como si tuviera un componente más. Aquí está el script. Ahora probémoslo. Le doy play Gracias, mi cielo. y puedo desplazarlo. Porque Bueno, no es ahí que me cuando caí. uno frita empanadas y eso se gasta mucho. Imaginemos que el juego es que quiero que la cámara siga al personaje para que pueda como que tener control. Entonces voy a ponerlo aquí arriba. Mi amor, tú vas. Mi personaje es este. Entonces voy a poner la cámara detrás de mi personaje. Quiero que la cámara siga en todo momento al personaje. ¿Ustedes qué harían? Con lo que ya sabemos. Profe, uno, si no estoy mal, uno coge el main, pues coge el de la cámara, main cámara, Ujú. y se lo lleva hacia el objeto. Exacto. Lo hago hijo del objeto. Nosotros la semana pasada repasamos eso, de lo que es la jerarquía de los objetos. Entonces, como el objeto padre es el game player, si yo muevo el game player, pues se mueve la cámara, porque la cámara ahora está dependiendo de ese gameplay, es decir, de la esfera. Ahora sí, si le doy play, la cámara va a seguir en todo momento a mi personaje. Solamente haciendo eso, no tuve que escribir ningún código ni nada. Ahí ya lo sigue. ¿Qué pasa? En este momento, mi jugador lo afecta la gravedad. ¿Por qué hace estas cosas raras? Porque afecta la gravedad en todos los ejes. Si choca contra algo, pues si yo tomo un tarro muy vertical, muy largo, lo arrastro, lo suelto y choca contra algo, pues él se va a caer, ¿cierto? Hace lo que realmente haría. Entonces, para que no pase eso, y es lo que yo creo que deben hacer con sus personajes, es irme a mi personaje y en la propiedad de Rigid Body hay un menú que se llama Constraints, condicionales o constrictores. Si yo lo despliego, normalmente está retraído. Yo le doy clic en esta flechita. Él me dice si yo quiero que esta propiedad de Rigid Body no se afecte en algún eje o en algún eje de posición o de rotación. ¿Mm? Yo aconsejo activarlo todos de rotación. Creo que era rotación, todos de rotación. ¿Para qué? Para que en ningún momento mi objeto se vaya a caer. La gravedad, en este caso, bueno, la propiedad entera de Rigid Body no se afecta en la rotación de mi objeto. En ningún momento va a afectarlo. Ya no debería pasar eso. Entonces le doy play y ahora ya, cuando choque ni no se puede caer porque la gravedad no afecta su rotación. Todo el tiempo se va a quedar recto. ¿Listo? Bien. Hasta aquí. Profe, una ¿Dudas? pregunta. Sí, una preguntita, Sí. profe. Sí. ¿Serías tan amable de explicar la diferencia entre el Box Collider y el Sphere Collider? Entre el Box Collider es lo mismo. Únicamente es la forma en que se proyecta el colisionador. Digamos aquí un box. Ah, bueno, y aquí aprovecho. Un objeto de juego puede tener varios colisionadores dentro. Esto viene bien si yo quiero que un objeto sea de colisión física y el otro únicamente me detecte que pasa algo. ¿Mm? El Box Collider es un colisionador en forma de cubo.
Y el Sphere Collider es un colisionador en forma de esfera, pero vean que tiene la misma propiedad. A ver, aquí esto lo podemos siempre organizar. Vean que tiene exactamente las mismas propiedades. Trigger, tiene lo mismo. Lo único que cambia es la forma del perímetro. ¿Esto en qué diferencia práctica tiene en el objeto que quieran agregar? Si ustedes quieren que su perímetro sea un perímetro circular, pues agreguen un colisionador de esfera. Si ustedes quieren que sea todo cuadrado, pues un perímetro de box. Es una respuesta muy obvia, pero es lo que... Digamos que si yo quiero si agregara un colisionador en forma de caja en una esfera, pues cuando mi personaje se acerca, va a chocar como si fuera un plano hasta que llegue a la esquina y luego sí va a seguir derecho. Si fuera una esfera, pues va a chocar de forma esférica y de pronto sea un poco más realista para el caso de este objeto. Es la necesidad, pero tienen las mismas funciones. El único en el que se puede diferenciar de pronto es en el Mesh Collider, y lo voy a agregar. Ese sí tiene otras propiedades. Tiene una que se llama Convex, que siempre la voy a tener que activar para que calcule la colisión de acuerdo a la geometría de ese objeto. Es la única propiedad que realmente cambia, pero el resto tiene prácticamente lo mismo. ¿Listo? Ese es el único que cambia. ¿Vale? Gracias. Yo voy a remover este y por ahora voy a remover el de esfera. Listo. Entonces ya vimos movimiento. Creo que el tiempo no nos va a dar para repasar todos, así a detalle como lo acabamos de hacer, pero sí al menos podemos hacer la réplica de ejercicio. Entonces, el número 2 era activar animaciones con una tecla. ¿Mm? Ocurre básicamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros hicimos una animación? Hagamos una animación de rebote. ¿Se acuerdan cómo hacíamos una animación? Animamos esta bolita que haga esto. ¿Cómo lo hacíamos? Profe, que hay que crear una carpeta, hay que crear la animación, pero tiene que estar el Game Object activado para que se asocie a la animación. Vale, listo. Entonces, primero tengo que tener la ventana de animación, que si no aparece, recuerden que es Window, Animation y la primera. Y me aparece una ventanita que es esto. Entonces, lo primero, seleccionar el objeto. Lo segundo, darle crear. Él me va a decir dónde quieres guardar esa animación. Para eso, como dijo nuestro compañero, creamos una carpeta donde la podemos guardar y aquí vamos a llamarle bolita de movimiento. Y le damos en guardar. Y ahora se nos activará la línea de tiempo para que creemos la animación. La forma más sencilla de hacer la animación es prendiendo como nuestro botón de grabación y grabando el primer fotograma. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y luego el fotograma que va a la mitad de aquí arriba. Y luego el último. Yo lo que hago es copiar el primero para asegurarme que regresa otra vez a la primera posición y queda en un bucle exacto. ¿Listo? Si lo pruebo, pues ahí está la animación de rebote. Ahora, va a haber un problema que se da cuando yo ingreso, yo grabo la foto de la unidad que está grabando esto cuando ¿qué ocurre? Que mi efecto de movimiento modifica estos patrones. Entonces, cuando yo le dé play, él va a porque por una parte lo que tiene que avanzar. Si le doy play y creo que es lo que va a pasar, bien, la bolita va a rebotar, pero no voy a poder moverlo. Y no es porque el script se haya roto, es porque la animación ya le está diciendo que sí o sí tiene que grabar esa posición, no se puede mover. ¿Qué harían para que eso no ocurriera?
¿Qué harían? Imagínense que esto fuera un parcial y que eso les sale en un parcial. ¿Cómo solucionan ese problema? ¿Ni idea? Bien. Este objeto de juego es el que graba la posición, ¿cierto? Pero este mismo objeto de juego es el que contiene el script que modifica esa posición. Para que no pase eso, lo que yo puedo hacer es crear un objeto de juego, lo voy a llamar player, y que mi bolita esté dentro de este objeto de juego y el script lo contenga a este. Entonces, este ya no depende de la animación, ¿cierto? Así que va a poder moverse con libertad. Y dentro contiene la bolita que se mueve. Así que para el usuario, pues la bolita se va a ir moviendo y va a tener la animación que se desplaza y eso. Pero realmente el que se mueve es un objeto de juego vacío que contiene la bolita. Ya no entra en conflicto uno con el otro. ¿Vale? Eso para que lo tengan en cuenta con las animaciones, porque casi siempre los problemas que hay en esta asignatura o las dudas que hay es con el tema de las animaciones, pero es porque no entendemos esa lógica de que cuando hacemos una animación, estamos grabando la posición y los valores de posición y rotación que tiene ese objeto. Le estamos diciendo al programa que grabe esa posición. Entonces aquí sí entra muy en juego los objetos de juego que pueden almacenar otros objetos de juego para que esos problemas no los tengamos. Entonces, lo que yo haría para solucionarlo es, uno, que mi player tenga la misma posición que mi bolita. Porque si yo hiciera en este momento esto de hacer la bolita hija del player, de ese objeto vacío, pues, y le asigno el script a ese objeto padre, pues él se va a mover en la posición de ese objeto padre, incluso la rotación. Entonces va a hacer esto. Va a ser un movimiento muy extraño para el usuario que cree que el jugador es este. ¿Cierto? Entonces, primero, alinear la posición de uno con el otro. Entonces, del player, que tenga la misma posición que la bolita. ¿Cómo lo hago? Pues yo tengo los valores acá que tiene. Puedo simplemente copiar y pegar. Ya sé los valores exactos que tiene. Eso si quieren que sea exacto. Si no, lo pueden hacer a ojo, que quede más o menos similar. No habrá problema. Listo. Ahora tiene ambos la misma posición. Y ahora sí, la bolita hija del player. Y lo que yo haría sería tomar el script de la bolita, removerlo. El script actúa como un componente, así que se lo puedo eliminar. Y como el script es un asset, pues puedo ahora asignárselo a el nuevo padre de todo el conjunto. Ahora sí, el player va a moverse con el script y por lo tanto, como contiene la bolita, pues la bolita también se va a mover con él. Y la bolita va a seguir en su cuento con la animación, porque es la que contiene la animación, ya no va a entrar en conflicto. Lo probamos. ¿Ven? Ahora sí lo puedo mover. ¿Vale? ¿Sí queda claro más o menos? Si llega a surgir ese tipo de cosas. Bien, ahora el tema de la animación. Si yo quiero controlar la animación con una tecla, primero tengo que ver cómo funcionan las animaciones en Unity. Hay una ventana que no está activada por defecto. Entonces voy a irme a Window, voy a irme a Animation y ahora voy a activar una que se llama Animator. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije que cuando creamos una animación se creaban dos archivos? Uno que es el nombre de la animación y otro que es este archivo extraño, que de hecho tiene el nombre del objeto a la cual yo le creé la animación. Bien, el archivo que tiene el nombre de la animación es el que tiene la animación y este se le llama Animator, que es el que le indica cómo funcionan las animaciones dentro de ese objeto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo puedo tener varias animaciones en un mismo objeto. Entonces, para que el programa sepa cómo voy a organizar la animación o cómo voy a controlar que una animación funcione o no funcione, tengo este componente de Animator.
Yo sugiero esta parte repasarla muy bien y darse el tiempo de verlo bien en los videos porque es un poco más larga, pero explicándolo a grandes rasgos. Este me muestra la forma en que funciona la animación cuando yo le doy play. Entonces, cuando le doy play, va a reproducir esta animación, que es la de la bolita moviéndose, ¿cierto? Si yo quiero agregar animaciones o estados vacíos, animaciones que no contienen nada, lo puedo hacer acá. Le doy clic derecho, crear un estado vacío. Esto es como si tuviera una animación que no tiene nada, ningún fotograma, está vacía. En este momento, si le doy play, él lo que hace es iniciar el juego y reproducir esta animación, ¿cierto? Ahora, si yo hiciera que este estado sea el primer estado en el que empieza mi juego, le doy clic derecho y le digo que lo haga como en el estado por defecto. Ahora, cuando le doy play, va a reproducir esta animación. ¿Qué creen que va a pasar? No va a hacer nada, profe. No va a hacer nada, exacto. Porque sí, está reproduciendo una animación, pero está reproduciendo una animación vacía. No hace nada, no se mueve. ¿Mm? Ahora, si yo tuviera aquí una animación de la bolita moviéndose y luego le hiciera una animación de la bolita rotando, dando un círculo, yo puedo decirle que cuando termine esta animación, reproduzca otra animación. Para eso le hago clic derecho en hacer una transición y él como que me apunta una flechita hacia qué animación lo quiero conectar y lo voy a conectar a esta. Imaginemos que esta es una animación de la bolita rotando, dando vueltas. Entonces lo que haría sería, cuando le doy play, se va a reproducir la animación de la bolita rotando y cuando termine va a pasar a la bolita moviéndose. Y se va aquí, queda repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Mm? Es como si conectara, como si fuera un mapa que me va conectando una cosa por otra de lo que va a pasar en secuencia. Si quisiera que cuando termine la bolita moviéndose y vuelva a regresar en el supuesto de que esta rotara, pues hago una transición a la de rotar. ¿Y qué creen que pasaría? Se queda en un bucle, ¿cierto? Porque reproduce la de rotar, pasa la de movimiento, termina la de movimiento, pasa la de rotar, termina la de rotar, pasa. Aquí me lo está indicando, queda en un bucle. Ahora, regresando, ¿cómo yo controlo estas animaciones con un script? De la misma forma como yo le indiqué que se quería mover. Es decir, accediendo a cada componente. ¿Mm? El primer componente que controla las animaciones en un objeto es este, el componente animator, ¿cierto? Luego tengo que indicarle el nombre de ese animator, cómo se llama. Y luego acceder a estos conectores, que son los que realmente permiten como que abrir la puerta entre que una animación pase de un estado a otro. Si yo controlara este conector, imaginemos que tengo una puerta y yo le digo que esté habilitado o deshabilitado, puedo controlar el estado de la animación. ¿Vale? Por temas de tiempo y porque quiero explicarles lo, digamos, no lo mismo que está en los videos, sino lo que les puede ayudar a ustedes en esta semana. Si no tienen, pues, respuesta rápida por la tutora o si están de pronto haciendo su trabajo muy tarde en la noche y quieren resolverlo ahí mismo, únicamente como indicarles rápidamente cómo puede funcionar. Para este, por lo general tenemos unos parámetros que podemos agregar aquí y vean que los parámetros tienen el tipo de variables que se usan en programación, valores flotantes, valores enteros, estados verdadero y falso, que son estos dos. Cualquiera de los dos sirven como estado verdadero o falso. Lo que se hace en esta parte de este tema es usar un valor tipo booleano, colocarle un nombre como bolita mob y jugar con esto. ¿Qué hace este parámetro? Vean que solamente se activa cuando yo lo tengo seleccionado. Cuando yo lo selecciono, se me activa un menú que dice qué condiciones tiene esta conexión. Esta es como la puerta, la que permite, la condición es
Estas condiciones son como las puertas, lo que permite que un estado avance de un lugar a otro. Es como si yo aquí pudiera cortar o volver a coser la flechita. Entonces lo primero es agregarla y él por defecto me pone los que ya tenga. Como solamente tengo uno, él ya me pone ese, que es este. Y aquí me dicen qué estado está, verdadero o falso. Voy a hacer algo. Voy a eliminar este y se lo voy a poner a este. Que pase del estado vacío al estado en movimiento. Se lo agrego. ¿Listo? Cuando está en estado verdadero, ¿qué quiere decir? Que está conectado. ¿Mm? Cuando está en estado falso, es que, como si fuera un interruptor, lo corté. Entonces no puede avanzar. ¿Vale? Esto es lo mismo que esto. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Es exactamente lo mismo que esta palomita. Ahora, voy a hacer algo. Voy a partir esta pantalla en dos. Pongo acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerle en estado falso. Y le voy a dar play. ¿Ven lo que pasa del bucle? Reproduce uno, pasa, termina, reproduce el otro. Eso es lo que está pasando. Vean qué pasó, qué pasa. Sé que no se ve bien porque eso yo lo hice a propósito de oscurecer mucho lo otro cuando está en el modo play. Pero hagan un acto de fe. Acuérdense que aquí hay una cajita que pasa de verdadero a falso. Vean qué pasa si yo corto. Si ven que se queda en uno, es como si hubiera desconectado esto. Y si lo vuelve a activar, es como si hubiera reconectado. Aquí, en teoría, ya estoy haciendo el ejercicio de que con una función yo cambie o active una animación. Únicamente tengo que hacerle clic a esto, ¿cierto? Pero lo estoy haciendo con esta opción de darle clic a esta cajita. Lo que tengo que hacer con el script es acceder a todas las opciones hasta llegar a esta cajita. Y luego indicarle que con una tecla cambie de verdadero o falso. Y eso es lo que pasa en el script. Vean. Creémoslo. Voy a darle crear. Voy a darle en script. Voy a llamarlo así. Y de una vez voy a copiar el nombre para hacer lo del copy-paste que les expliqué. De copiar mi archivo de texto y pegarlo ahí. Para no escribirlo todo. Espero que compile y abro mi script. Tiene la plantilla vacía. Entonces, lo que puedo hacer es borrar todo esto, coger mi plantilla, copiar y pegar. Y recuerden, ¿qué es lo que tengo que mover? ¿Qué es lo que tengo que asegurarme de modificar si hago esto de copiar y pegar todo un código? Colocarle el nombre que le corresponde. Exacto, que aquí la clase se llama se mueve, porque así se llamaba en mi copialina, pero mi script no se llama así. Mi script se llama de esta forma, animación move. Entonces copio este nombre y se lo modifico acá. ¿Mm? Y ya, en teoría tendría el script. O sea, si les pasara esta copialina a ustedes, ustedes solamente harían esto y sería asignársela de forma correcta. Ojo, vean que aquí hay algo más que hay que tener en cuenta. Este script, en el componente stat, lo que pasa en el primer frame es acceder a un componente en particular, que es el componente animator. De hecho, aquí se lo está asignando a una variable. ¿Esto para qué es? Lo que está diciendo acá es que este nombre de acá va a ser igual a todo esto y que si más adelante uso este nombre, es como si estuviera escribiendo todo esto. Vean que si lo selecciono, más adelante me lo señala. Es como si al escribir este nombre acá, es como si estuviera escribiendo todo esto de acá. ¿Mm? Para eso no funcionan las variables. Bueno, una de las formas en que no funcionan en programación, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces, lo primero que hago es acceder al componente animator. En Unity quiere decir que yo estoy en mi objeto de juego que contiene la animación, acceder a este animator, está el mismo nombre.
Entonces lo primero que está diciendo es como, ábreme mi Animator, es decir, accede a este mapa. Y ya cuando esté dentro de este mapa, tengo que buscar la forma de ir a este parámetro, ¿cierto? Que creé. Y vean que aquí está, dentro de la animación. Es una condicional, de hecho. Entonces, cuando oprima la tecla W, si tú la oprimes y se cumple esa condición, entonces vas a buscar el parámetro que tiene un nombre en específico, por eso está entre comillas, para que yo le ponga el nombre, y lo cambias a estado verdadero. ¿Mm? Quiere decir que tengo que cambiar este nombre, ¿cierto? ¿Por cuál se lo tengo que cambiar? Bolita Move. Exacto, porque es el que yo le puse acá. Si yo no le cambio ese nombre, él me va a decir, esto no existe. En la lista de aquí no existe. Entonces tengo que cambiárselo tal cual como está. Bolita Move, con mayúsculas y minúsculas. Y aquí obviamente también. Ahora sí, lo que está haciendo es que accede dentro de este mapa y dentro de este mapa busca este parámetro y si oprimo la tecla W, cambia el estado a verdadero y si la dejo de oprimir, cambia el estado a falso. Eso es lo que hace la condicional. Si oprimo la tecla W, que si quiero la podría cambiar a cualquiera, G, F, a la que yo quisiera, si la oprimo, entonces ese parámetro que se llama bolita move, cámbialo a estado verdadero. Y este es lo mismo, solamente que dice si yo dejo de oprimir la tecla. Vean que el if es muy parecido, solamente que tiene un signo de exclamación al principio. Es la acción contraria. Entonces, si aquí la oprimo y la dejo oprimida. Y si aquí la suelto. ¿Vale? Son como los dos estados de la tecla. Entonces, si la suelto, cámbialo a estado falso. Listo, ya. Lo puedo guardar. Y la pregunta sería, ¿a quién le asigno ese script? ¿Al player o al game player? Es decir, al padre de la jerarquía que contiene la animación, la bolita con la animación, o a la bolita con la animación. ¿A cuál de los dos se lo pongo? No sé si hablaron. Espérense. Al padre de la nada. Profe, al controlador, al player. No. ¿Por qué? ¿Por qué no sería el player? El script me dice que tengo que acceder a un componente que se llama animator. ¿El player tiene un animator? No, no. No lo Entonces tiene, sería ¿cierto? al objeto como tal, al jugador. Es la bolita que tiene ese componente animator. Se lo tengo que asignar a que tenga ese componente de animator al que quiero acceder. Entonces tomo mi animación y se lo asigno. ¿Vale? En teoría, aquí ya nos debería funcionar. Bueno, ¿qué pasa? Que por defecto los dejé invertidos. Si les pasa que cuando está al principio es como si lo tuviera oprimido según la lógica que yo creé, simplemente tienen que irse acá, cambiar el estado. Los estados que yo pongo acá van a ser el estado en el que empieza el juego. ¿Listo? Ahora sí, empieza en el estado en el que esto está bloqueado. Y cuando oprima la tecla W, en este caso yo puse la misma tecla de movimiento. ¿Para qué? Para que cuando mueva, pues haga como si la bolita estuviera rebotando. Pero le puedo haber puesto cualquier otra tecla. Solamente aquí que lo hice coincidir con la misma tecla de movimiento de avance. Entonces lo oprimo y activa mi rebote. Y la dejo de oprimir y deja de rebotar y se deja de mover. ¿Listo? Bien, aquí ya me caí. Bien. Entonces, voy a hacer algo. Como ya toda la explicación de los otros videos está en los videos, y ya me voy a pasar el del tiempo y quiero únicamente robarles 10 minuticos para los que estuvieron aquí en la sesión, voy a pasarle estas copialinas, que son eso, copialinas.
ya saben cómo las tienen que usar. Aquí está el código ya escrito. Lo que tienen que hacer es copiar, pegarlo en el nuevo script, pero recuerden las precauciones. Cambiar el nombre de la clase al nombre del script que ustedes le pongan. O que el nombre del script sea el mismo nombre que aparece aquí en la copia libre. ¿Sí? Tienen que conseguir. Y ver en los videos en qué ocasiones hay que tener en cuenta los nombres de los objetos que ustedes pongan. ¿Listo? Pero aquí por lo menos ya se aseguran que está escrito correctamente. Entonces, yo normalmente esto lo compartía por el grupo de mis tutorizados, pero aquí, como no puedo hacer esto, porque no estoy en el grupo de ustedes, voy a dejárselos en el chat y ustedes guárdenselo. Profe, una ¿Listo? pregunta. ¿Esos scripts son los mismos que están en la plataforma en materiales de la semana? No, porque en los materiales de la semana yo lo que hice fue pasarles el script como tal, este archivito. Aquí les estoy dejando el texto. ¿Vale? Para que ustedes copien y peguen la línea de texto. Y hay una diferencia, estos están organizados. De hecho, se mantienen varias funciones. Eso se puede hacer. Para que yo no tenga un script de movimiento y un script para las animaciones, dejar todo dentro de un solo script. Aquí lo que hice fue separar cada función en cada script para que ustedes lo puedan entender de una forma más, mucho texto. ¿Listo? Voy a asegurarme de que esto está en lector para que de pronto alguien no vaya a borrar algo por error. ¿Vale? Entonces ya saben cómo lo pueden aplicar. Bien. Voy a mandar este panel para acá y les voy a robar 10 minutos. Entonces, voy a eliminar, voy a hacer algo para este experimento con ustedes. Voy a eliminar este player y voy a quedarme con esta bolita, únicamente para que sea mi player. Entonces ya sabemos que necesito añadirle un rigid body. Listo, tengo un rigid body. Estoy en la misma, en la misma situación en la que empecé cuando comenzamos a hablar de este tema. Entonces, listo. Tengo scripts acá, pero no tengo nada asignado. Ahora, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les dije que creasen una cuenta de ChatGPT? ¿Sí se acuerdan? Entonces, suponiendo que ya la Sí, señor. tengan para los que me van a seguir. Una cosa, si alguien ya tiene que irse por fuerza mayor, adelante, se puede ir. Esto es como extra, no hay problema. Entonces, cuando nosotros usamos herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, esto aplica para cualquier herramienta de inteligencia artificial, incluso las que generan imágenes. O si ustedes usan esto para ayudarles en su proyecto a buscar bibliografía. Lo importante es siempre darle un contexto y darle un rol a esa inteligencia. Para que sepa desde qué posición me va a comenzar a dar información. Si yo no le doy un rol, es posible que me bote información muy variada, porque él no sabe en qué papel está jugando. Entonces, si yo voy a usarla para esta asignatura, lo correcto es decirle que él actúe como un experto en el tema que necesito. Yo, por lo general, lo que hago es que actúe como un experto, en este caso, en un programador de C# para Unity. No es lo mismo un programador de C# para cualquier aplicación a uno específicamente para Unity. Entonces, le digo eso. Actúa como un experto programador de C. Esperen que mi teclado. Bueno, programador para desarrollo de juegos en C. Listo. Lo que acabo de hacer es darle ese rol, decirle que él actúe desde esa posición y que tenga en cuenta ese rol que le di para todas las respuestas que me da
después después de lo que yo le pregunte. Todo lo que yo le pregunte lo va a responder teniendo en cuenta ese papel, que es un experto programador para juegos en Unity. Ahora, hagamos un ejercicio. Imaginemos que yo quiero hacer el ejercicio de la bolita en movimiento, ¿cierto? Pero lo quiero hacer diferente. Quiero que un solo script sirva para que la bolita se mueva, cambie de dirección, salte y que no tenga que asignárselo al player, sino que yo pueda en el mismo script tenga aquí algún campo para que yo le indique qué objeto es el que quiero que se mueva. ¿Mm? Y hagámoslo de una forma un poco más específica, que las teclas de movimiento sean diferentes, que la de movimiento de avance sea la tecla R. ¿Mm? Es algo muy específico. Entonces, parecida, Recording in progress. tiene cosas que permite, aquí ya está tomando en que me permite cambiar la velocidad en que se mueve directamente desde el script, pero usa los mismos valores. Vean que este de movimiento horizontal, input get axis horizontal, vertical, ya lo habíamos usado. ¿Por qué es diferente? Porque aquí ya me va a permitir cambiar la velocidad directamente desde la instrucción sin necesidad de tener que dividir el valor. ¿Mm? Lo que yo aconsejo para usar ese tipo de herramientas es siempre ir paso a paso, no darle como todo lo que yo quiero hacer desde el principio, sino dividir lo que yo quiero hacer por partes. Lo primero que dije que quería hacer es que se moviera. No le voy a decir nada más. Quiero ver que se mueva y que funcione. Siempre que yo le digo a una herramienta como esta que haga algo, él me va a decir cómo lo quiero aplicar o cómo lo debo aplicar. Entonces me dice, este script moverá hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha en función de las teclas. Y me dice qué teclas. Y me dice cómo lo debo utilizar. Simplemente crea un nuevo script, ya lo sabemos cómo hacerlo, copia, pega el código proporcionado y luego adjúntalo al game object que deseas mover. Por eso digo que es importante conocer lo básico de programa y su terminología, porque si yo no tuviese ni idea de cómo crear un script, o de qué es un objeto de juego, o de cómo asignar un script a un objeto de juego, yo aquí ya estaría perdido. Podría tener la ayuda de que alguien me lo programe, pero aquí no sabría cómo aplicarlo. Ya sabemos cómo hacerlo con lo que he explicado, ¿cierto? Entonces es fácil. Aquí puedo copiar todo el código y hagamos lo que dice, crear un nuevo script. Lo sabemos hacer. Una vez lo crea, simplemente vamos a borrar el código que está ahí y pegarlo, que es lo que nos dice que hagamos, ¿cierto? Entonces, borramos esto y lo pegamos. Aconsejo igual, aunque no lo indica, y eso va a pasar con ChatGPT, no me va a indicar de pronto algunos pasos que da por hecho que yo ya debería saber. Entonces, aconsejo igual el nombre del script coincida con el nombre de la clase. ¿Listo? Y lo guardo. Está bien escrito. ¿Listo? Y ahora me dice que se lo asigne a mi objeto de juego. Acá. Aquí ya se asignó. ¿Y se acuerdan que yo les dije que permitía controlar la velocidad? Acá. Bien, lo que está haciendo es crear una variable que se asigna a un valor numérico que corresponde a la velocidad, que realmente lo reemplaza por el número de frames. Pero es un valor público. Cuando una clase es pública, es una clase visible. Es decir, que yo desde Unity la puedo ver. Y vean que aquí la puedo ver. Esta es la clase de velocidad. ¿Mm?
Es una clase, una variable pública que yo puedo ver desde Unity, tiene el nombre de velocidad, por eso se llama aquí velocidad. Y que por defecto tiene este valor, pero que al ser pública yo puedo cambiar este valor directamente en Unity. Así que yo tengo el control de, si quiero luego cambiar la velocidad, no entrarme al script, cambiarlo, guardarlo, sino ya directamente aquí lo puedo hacer, como si fuera una opción que ya tuviera Unity por defecto. Lo puedo cambiar. Entonces digamos que el script fue un paso más allá. Me dejó esa opción habilitada para que no tenga que acceder al script. Ah, bueno. Aquí me pasa esto porque eliminé la cámara. Creemos una cámara. Y pongámosela donde es. De paso sirve para decirles que si no hay una cámara en la escena, les va a decir ese error, que no hay cámaras. Listo. Voy a dejarla, en este caso voy a dejarla por fuera. Entonces vamos a ver qué hace. Le doy play. Y me dijo que las teclas de movimiento era W, A, S, D. Pero vean que pasa algo. Asignó la tecla de W y S para subir y para bajar. O sea, está tomando este tipo de movimiento. ¿Mm? Entonces, funciona. El script está haciendo lo que dije que hiciera, que me permitiera mover, pero no fui específico en decirle cómo quiero que se mueva. Entonces, pues lo puedo ajustar desde el ChatGPT. Quiero corregirlo, entonces. Quiero que el script me permita moverme adelante y en retroceso con las teclas W y S. Y cambie de dirección con las teclas A y D. Aquí le puedo ser mucho más específico. Ten en cuenta que cambiar de dirección es que rote el objeto de juego. Incluso le puedo decir el eje. El eje, ¿cuál es el que rota? El eje Y. Aquí ya fui mucho más específico. Le dije cómo quería moverse, con qué teclas, en qué dirección, y si quiero rotar, que el cambio de dirección, que sea una rotación y en qué eje en particular quiero que sea. Y lo que va a hacer es tomar el script que ya tomó él siempre, 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 estas herramientas toman lo que usted ya le dijo antes, toma ese contexto y lo modifica, a no ser que yo le diga que no tenga en cuenta lo anterior. Entonces vean lo que está diciendo acá. Aquí conserva todo lo que ya había hecho acá y agrega las modificaciones que yo le dije con los parámetros que le dije. Y agregó uno de más, la velocidad de rotación. Ya la puedo modificar. Entonces aquí ya está tomando las teclas específicas en los ejes específicos. Aquí lo agregan una función diferente que es un vector, ¿vale? Pero si yo no sé lo que hago acá, solamente quiero que haga lo que yo le estoy indicando, lo puedo probar. Entonces lo copio, voy aquí, elimino todo, lo pego. Tengo que siempre tener en cuenta que esto coincida. Yo creé el script ya habiendo visto que lo había nombrado como movimiento, así que no voy a tener problema. Lo guardo, me voy a Unity y lo tengo que probar, a ver si él hizo lo que yo le dije que hiciera, si lo entendió bien. Entonces él lo va a compilar. Y como el script ya está asignado, no lo tengo que asignar otra vez. Él ya está asignado en mi objeto. Solamente tengo que ver ahora qué me modificó. Entonces vean que ahora agrega un parámetro de más que es la velocidad en el cual rota. Lo tengo que probar a ver si sí funciona y hace lo que yo le dije que hiciese. Entonces avanza en los ejes y rota. ¿Listo? Cuando está en modo de juego, yo puedo probar los valores que tenga acá. Entonces puedo probar, sé que no se ve, de hecho casi ni lo veo yo acá. Cambiar la velocidad, cambiémosela a 100, a 10. Entonces él ahora avanza mucho más rápido. ¿Mm? Y puedo probar, cambiar estos valores. ¿Listo?
Y así yo puedo seguirlo complementando. Entonces, puedo decirle que no quiero que el script tenga que asignarlo a mi jugador. Permíteme que desde Unity pueda indicarle que GameObject es el que se va a mover. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que le estoy diciendo es que no quiero que yo tenga que este script asignarlo al objeto que quiero que se mueva con el script, sino que desde el script me creo un campo que yo pueda tomar ese objeto de juego e indicarle desde el script qué es el que quiero que se mueva. ¿Sí? Es lo que yo le estoy diciendo acá. Y le estoy diciendo eso, que desde Unity me permita editarlo, que me cree un campo acá que me permita editarlo. Ahí tengo que probar a ver si lo hace, cómo lo hace. Entonces, él lo corrige. Vean que agregó una variable pública que de hecho la nombra como objeto a mover. Ahora vamos a ver cómo se utiliza este. Para utilizarlo, crea un nuevo script, copia, pega el código, ta, 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 ta. Desde el inspector de Unity verás un campo para GameObject, objeto a mover, donde puedes arrastrar y soltar el GameObject que deseas mover. Yo tengo una duda en particular, si necesito que el script esté en el mismo objeto que se mueva o lo puedo asignar a cualquier otro GameObject vacío. Entonces se lo puedo preguntar. ¿Puedo asignarlo a cualquier otro objeto de mi escena sin que éste se mueva? Y él me dice, es más, si quiere, este es un problema que por lo general tiene, que a veces cuando yo pregunto algo, él lo toma como que quiero esa modificación. Antes de probar esto, voy a probarlo primero. Lo copio, voy acá, lo abro de nuevo, me aseguro de borrarlo todo y lo pego, lo guardo. Y vamos a ver qué es lo que modifica. Entonces, ya lo he asignado a mi objeto, así que no tengo que asignarlo otra vez. Solamente voy acá y vean que ahora tiene tres campos. Objeto a mover, los que ya tenía, velocidad de movimiento y velocidad de rotación. ¿Mm? Entonces, si funciona como yo le dije que funcionara, yo puedo crear aquí una entidad vacía y este script, borrarlo acá y asignárselo a esta entidad vacía. ¿Cierto? Y ahora, desde el script que está en mi entidad vacía, indicarle cuál es el objeto que quiero que se mueva. En este caso, se lo voy a asignar pues a mi jugador. Tomo el elemento de acá, le doy clic, no lo suelto y lo arrastro. Y se lo pongo acá. Es lo mismo como si le diera clic en este circulito y me dice los elementos que hay en mi escena para seleccionar uno. ¿Vale? Lógico, para yo traer este script a mi escena, tengo que asignárselo a un objeto de juego para que esté dentro de mi escena y funcione. Por eso creo un objeto de juego vacío, porque es un elemento vacío, no representa nada, pero sí me permite traer este script dentro de mi escena. Entonces, le voy a dar play y en teoría debería pasar lo mismo que ya pasaba. Se mueve la bolita, porque se lo asigné a la bolita, ¿cierto? Pero vean lo chévere de hacerlo de esta forma, que yo puedo cambiarlo. Puedo tomar el cubo y asignárselo, cambiar el objeto a mover de la bolita, que es el player, al cubo. Y ahora el que debería moverse es el cubo. Y ahora incluso si quiero hacerlo con la cámara, lo puedo cambiar. Ahora quien debería moverse es la cámara. ¿Mm? Ahí ya las posibilidades es lo que ustedes quieran. Y este objeto de juego pues lo podría cambiar de nombre y decirle, vale, todo el movimiento de mi juego lo voy a controlar con ese elemento vacío que contiene el script de movimiento. Entonces, control de movimientos. Y aquí yo ya sé que este
No es un elemento visible, sino es un elemento que contiene el script que me permite controlar los movimientos en mi escena. ¿Vale? ¿Qué sugiero si ustedes hacen este tipo de experimentos? Toca probar parte por parte. Si yo quisiera de pronto más adelante, no sé, que cuando yo mueva este objeto, se active la animación, tendría que probar si de pronto al hacerlo, desde ChatGPT él me propone una solución diferente a la que yo les estoy proponiendo acá. Y si funciona de forma correcta. También funciona ChatGPT, por ejemplo, si yo le digo lo siguiente. Primero, le digo, funcionó. Con eso entiende que todo lo anterior ya ha finalizado. ¿Mm? Ahora yo le puedo proponer otra cosa. Voy a tomar este script, imaginemos este, que es el que está en los videos de la asignatura. Entonces voy a darle errores. Que Recording in aquí les progress. está diciendo el script, está en la carpeta de assets, en la carpeta de script, y el script es el que se llama Move Player. Vale, si ustedes lo logran solucionar con lo que les dice acá, que les está diciendo lo que hace falta, genial. Pero si no saben qué es lo que le está pasando, saben cuál es el script. Entonces, lo buscan, lo abren, seleccionan todo y le dicen a ChatGPT, analiza el siguiente script. Si ustedes quieren aprender con esta herramienta, no solamente que les haga todo, les aconsejo que siempre le digan que lo analice. Indícame los errores que tiene, corrígelo. Perdonarán si no le pongo tildes, pero es que mi teclado no tiene tilde. Entonces me toca con una combinación, pero bueno, tenemos poco tiempo, entonces corrígelo y dime todo lo que le cambiaste. 2 puntos y le doy el script. Entonces, él lo revisa y me dice lo que cambió, lo que se agregó, dónde lo agregó y para qué funcionaba lo que agregó, lo que corrigió, lo que agregó y lo que cambió y lo que sirve, eso en particular. Entonces, aquí ya me está entregando el script corregido. Lo puedo copiar, lo puedo pegar, lo puedo guardar y que Unity compruebe que no tiene errores. No tiene errores. Y si quiero saber cuáles fueron mis errores y autocorregirme, es decir, saber y ser consciente de las cosas que escribí mal para que más adelante no lo haga y aprender de ello, pues siempre le digo que me indique qué fueron los cambios que hizo. Y él me dice qué fue lo que cambió, dónde fue que lo cambió y para qué servía eso. ¿Vale? Con eso uno tiene como autoaprendizaje con este tipo de herramientas. ¿Vale? Hay scripts donde les dije que había que tener en cuenta el nombre del archivo, había que tener en cuenta el nombre del componente, el nombre del parámetro que les haya puesto. ¿Mm? Si tienen un error de esa clase, siempre indíquenle, mira, en mi escena agregué un objeto que tiene este nombre con un parámetro que tiene este nombre. Y les puede ayudar a ver si fue un error de escritura o que no encuentra algo. ¿Listo? No es mágico. Hay veces, y lo digo por experiencia, hay veces que hay errores que no puede encontrar o que lo trata de hacer, pero no, igual no funciona. Y hay veces que crea scripts, que crea un script que igual en Unity no funciona y no me arroja ningún error acá. Y literalmente toca decirle, no me funcionó. Cuando hace eso, él replantea el script con una solución diferente o como que plantea otra capa de más para verificar que todo lo que esté haciendo esté bien.
Y hay veces que aún así no funciona y lo mejor es crear otra ventanita de ChatGPT y empezar de cero. Por eso sugiero que cuando hagan esto, lo hagan por pasos, para ir verificando que lo que yo quiero hacer, el paso uno funcionó. Ahora le agrego esto, ahora funciona. Le agrego esto, ya no funcionó. Entonces devuélveme al anterior y replantéelo de otra forma. Y así voy avanzando. Nunca le planteen una solución entera o si no, puede que haga cosas extrañas. Y ustedes ni siquiera sepan qué es lo que está haciendo ni cómo solucionar. Y antes de irme, aquí yo lo creé diciéndole que me lo cree, literalmente, ¿cierto? Pero yo luego también le puedo decir que me explique qué fue lo que hizo. ¿Mm? No lo hice en el momento que creó, pero yo puedo coger el script y le dice y indicarle, analiza ahora y dime lo qué es lo que hace paso por paso. Él lo analiza, me dice para qué sirve y me dice paso por paso qué es lo que está haciendo, qué método usa. ¿Mm? Por eso también les indico, es importante conocer la terminología porque aquí me habla de métodos, me habla de términos que usa dentro de Unity, me habla de términos de programación. Entonces, si yo no tengo ni idea de esas bases, muy difícilmente voy a entender esto. ¿Listo? Ya. Que sepan que tiene esta herramienta ustedes para autocorregirse, para autoaprender, en dado caso que termine la asignatura y más adelante quieran hacer algo y no tengan un programador a la mano, este les puede ayudar mucho, es gratuita y que les puede ayudar precisamente a eso, a hacer de pronto ejercicios más interesantes. Profe, yo quiero que haga esto, usted solamente me enseñó estas cuatro porque pues obviamente el contenido ya es muy saturado, pero quiero que haga esto adicional, que cuando yo le haga clic, le haga con la tecla L, mi personaje haga tal cosa. Entonces ustedes se pueden ayudar con esto y probarlo y hacer cosas más interesantes. ¿Listo? ¿Dudas? Creo que no, ¿cierto? No, profe. Muchas gracias. Vale, listo. Esto es algo nuevo, esto no lo había probado en otros semestres, de que conocieran ChatGPT, que se entrenaran un poco con esta herramienta. Practíquenla, es una herramienta que ya está, todo el mundo la está usando y les puede ayudar para autoaprender, ¿vale? Igual, cualquier cosa en la otra clase, si tienen problemas con los ejercicios, les puedo ayudar a solucionarlos, ¿vale? Cualquier duda que sea de, profe, ¿qué hay que hacer en la semana tal? ¿Qué es lo que va a calificar? Esa duda no me corresponde. Tienen que decírselo a la tutora. Escríbanle. ¿Listo? Bien, profe, muchas gracias. Vale, pues eso sería todo por Gracias, hoy. profe. Nada, nos vemos el otro fin de semana. ¿Listo? Muchas Cuídense. gracias. Chao. Muchas gracias, Listo, profe. profe. Chao, una feliz Gracias, tarde. igual. Hasta luego.